Pilar es de esas autoras que no te cuenta. Hay autores que ya tengo una idea, ¿no? Y antes de empezar a escribir ya te han contado la idea, te han dicho todo, te han explicado más o menos cómo lo harán. O sea, hay autores que necesitan les va bien este diálogo con el editor o con las personas de confianza sobre lo que van a escribir, pero Pilar no. Pilar nada. Hasta que un día de repente dice, creo que hay algún otro por aquí que actúa en esas mismas circunstancias. Pero la verdad es que una de las cosas que más emociona de trabajar con Pilar es la ilusión con la que luego sigue todo el trabajo y el nerviosismo con que, digamos, afronta cada publicación. Que esto en alguien que trabaja en una editorial y ha visto nacer tantos libros es sorprendente, ¿no? Pero antes lo hablábamos con Adolfo García Ortega, que también ha sido durante muchos años editor y sigue siéndolo, que es distinto, claro, evidentemente, cuando uno es editor de otros a cuando uno edita su propio libro. Y ahí hay toda una exposición de uno mismo que, en este caso, para Pilar es como, ¿no? Digamos, lo vive todo con una gran intensidad. Entonces, Pilar, es un placer de verdad poder publicar tus libros. Este es un libro muy de Pilar Adón. Yo diría que es el mejor libro que ha escrito Pilar hasta el momento, en el que el mundo este que ella trabaja tanto, este mundo cerrado, este mundo sobre todo de mujeres, con un universo muy rígido, muy jerarquizado, con unas normas muy establecidas, que para el lector muchas veces es opresivo, pero para algunos de los personajes es justamente todo lo contrario. Es lo que necesitan, es como liberador, es saber dónde están, etc. Es en el fondo una metáfora pues, del mundo. Hay muchas maneras de leer el libro y seguramente que en la conversación que ahora vais a mantener pues estaréis entrando en los entresijos del libro. Un libro que ha tenido además una cubierta como esta desde el primer momento, pero en cambio muchos títulos. Pero no vamos a hablar de... ¿En cambio? Muchos títulos diversos, muchos, ¿no? Pero bueno, hay un título que es el que hay, de Bestias y Aves, que es un título magnífico y es el que ha quedado. Por tanto, muchísimas gracias a todos, de verdad, y ahora os dejo para que sigáis el diálogo sobre el libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Joan. Muchas gracias. Tienes que subirlo. Lo vamos a subir. Ahora. Hay que trabajar en la radio. Bueno, pues yo quiero daros las gracias por haberme invitado a este acontecimiento, porque estoy de acuerdo con Joan en que cada novela de Pilar es un acontecimiento y que esta especialmente creo que es una novela muy especial y que no hacía falta en realidad leerla para saberlo, porque todas las novelas de Pilar lo son. Ya tiene ese mundo propio del que me gustaría que ahora habláramos, pero es verdad que me escribió Pilar en julio, yo creo que era, ¿no? Antes de lo que llamamos verano, aunque ya era verano. Me dijo, vamos a presentar la novela, tal día en septiembre, ¿te vienes? Sí. O sea, yo no había leído la novela, no me hacía falta, sí. Y entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a guardar la novela de Pilar para final de verano, ni idea de qué iba, ni idea. Me voy a guardar la novela de Pilar para final de verano porque así la tengo fresca y tal. Yo súper ingenua, porque claro, es una novela que da igual cuando la leas, porque se te va a quedar, te vas a quedar metida en ese mundo, te vas a quedar con esos personajes, con ese ambiente, es una novela muy sensorial, de nuevo, muy sensual, y te vas a quedar ahí, ¿no? Pero yo esto no lo sabía, porque de esto vamos a hablar, que sabemos cosas que no sabemos, y entonces yo dije, me la dejo para final de verano. Y no solo me la dejé para final de verano para creer que así la tendría más fresca, sino que resulta que la leí en un río, entre árboles, con lo cual toda esta novela de Bestias y Aves pues de pronto cobra más sentido, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con la magia que consigue crear Pilar, que busca, que intenta entender. Hoy hablábamos, porque ha estado en el Ojo Crítico, y entonces ella hablaba de eso, ¿no? Mencionaba la palabra magia, un poco tímida, un poco, bueno, los que me lean, los que entiendan, sabrán a qué me refiero,
pero yo creo que estamos rodeados de magia porque estamos rodeados de cosas que no entendemos, que después entendemos, y yo creo que esa novela tiene mucho que ver con eso, con cosas que hacemos sin saber por qué, pero que tienen una explicación, que quizá vamos a entender y que nos apela, ¿no? a que pensemos en todas las cosas que hacemos en el día a día, llevados por una intuición. Hay una intuición también en esta novela, a que la sigamos, a que le tengamos un miedo también, pero al mismo tiempo es inevitable, no lo podemos dejar, ¿no? Entonces, creo que es una novela llena de puertas, de afluentes, si queremos verlo de esa manera, y que se abre con 3 citas, y una a mí me ha llegado muy al fondo, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con el espíritu de la novela. Somos los pájaros que se quedan, ¿no? de Emily Dickinson. Y sin embargo creo que esa frase solamente es un ambiente, es una sensación, hay algo que reposa ahí en la novela sobre eso, pero que tiene otro origen, que tiene otros hilos, y a mí me gustaría que explicaras un poco el origen de esa novela, que yo creo que es muy difícil para los escritores explicar cuándo nace una novela, ¿no? O sea, las novelas no tienen, creo yo, no tienen un origen, no tienen un día de nacimiento, no tienen eso, pero sí la emoción, la sensación, la idea de la que nace esta novela, que algunos seguro que ya habéis leído, otros la empezaréis a leer a partir de ahora. El punto de partida es fascinante, ¿no? O sea, una mujer que siente esa llamada y de repente a coger el coche y a tirar y a ver a dónde voy, no sabemos si está huyendo o está yendo a un destino, ¿no? Que es una cosa que me fascina también, no sabes si está huyendo o está yendo al destino. Y me gustaría que empezaras pues por el principio, ¿no? Que nos cuentes un poco el origen de esta novela, de dónde parte, de qué ideas, de qué sensaciones. Bueno, muchas gracias a los dos por vuestras palabras y muchas gracias a todos por estar esta tarde aquí. Para mí es maravilloso por fin volver a ver caras, amigas, de verdad, después de tanto tiempo de pandemia, de separación y de no poder abrazarnos como nos hemos abrazado hoy. Así que bueno, muchísimas gracias. Y ciertamente esta novela para mí es muy especial. Todas lo son, todas lo son. Todas las novelas, además, da igual cuántas llevemos publicadas, al final cada novela es la novela. Cada novela, cuando empezamos con una nueva idea, nos ponemos con unos personajes, nos enfrentamos a lo que es todo la planificación, el desarrollo. No sé si a todos los escritores les pasará, pero con los que pues hablo de estas cosas, finalmente coincidimos en que parece que volvemos a ser otra vez principiantes, estamos igual de asustados, estamos igual de inseguros. La inseguridad es algo que no se va nunca, hagas lo que hagas y publiques lo que publiques. Entonces, esta novela, como os digo, es como todas especial, pero esta tiene unos elementos biográficos que para mí son muy especiales, yendo un poco a tu pregunta de cómo se gestó esta novela. Yo empecé a escribir de Bestias y Aves en agosto de 2018. Como muy bien dice mi editor, soy de cocción lenta, entonces tardo en escribir las novelas. También es cierto que, bueno, mientras tanto me dedico a libros porque trabajo en Impedimenta, escribo poesía, traduzco, etc. Y porque os voy a confesar que me gusta tener siempre detrás una novela. Es algo que me acompaña, me hace sentir segura dentro de esa inseguridad de la que os hablaba antes. Me hace sentir menos sola, saber que hay un montón de personajes que están conmigo, que me acompañan, que les voy dando vida y que ellos me van conformando también a mí. Y en el caso de Coro, que es la protagonista de esta novela, es un personaje muy próximo a mí, por las circunstancias vitales de las que ahora os contaré un poquito, no mucho, en las que escribí esta novela, pero también porque Coro deriva de otros personajes femeninos de novelas previas. O sea, igual que he dicho muchas veces, y no quiero repetirlo, pero lo creo de verdad, que al final los escritores siempre terminamos escribiendo sobre lo mismo, los mismos temas que nos interesan, nos seducen, hacen que estemos años escribiendo textos, novelas o cuentos o lo que sea.
También creo que los personajes al final son siempre los mismos. Por lo menos en mi caso lo vivo así. Coro deriva de las hermanas Oliver de Las Efímeras, que a su vez derivan de las protagonistas de Las hijas de Sara, que a su vez derivan de mi primera novela, que está felizmente desaparecida, que se titulaba El hombre de espaldas. Todas van siendo similares, todas se parecen, todas están influidas por esa sensación de querer huir, de querer estar en otra parte, aislarse, sobrevivir rodeadas de libros y de naturaleza. Y Coro es especial porque dentro de esta sucesión de personajes femeninos ha vivido conmigo un proceso de creación pues complicado, porque como os digo empezó en agosto de 2018. El año siguiente mi padre se fue, dejó ese mundo, que todavía me cuesta pronunciar el verbo, y han pasado 3 años, y entonces esta novela paró, porque está muy relacionada con la naturaleza, y para mí esa naturaleza está muy relacionada con mi padre. Ahora puedo hablar de esto, hace un tiempo no podía ni hablarlo. Cuando paró esta novela empecé a escribir poesía, solo podía escribir poesía, publiqué un poemario titulado Da Dolor, y luego felizmente ya pude retomar la prosa, y reencontrarme con Coro fue como reencontrarme con una vieja amiga, alguien que me había estado esperando con mucha paciencia, con mucha comprensión y muy entregada a una naturaleza a la que yo quería regresar, y que era como una especie de homenaje, digamos, y de proximidad y de recuperación de lo que para mí es esa figura de mi padre, ¿no? Entonces la dedicatoria está para él, y así se gestó, biográficamente, literariamente deriva de todo lo anterior. Pero una naturaleza que a mí por lo menos como lectora me hace dudar a ratos si es una naturaleza acogedora o es una naturaleza hostil, si es una naturaleza que protege o es una naturaleza que amenaza. Y escuchándote uno pensaría, pues no, es una naturaleza que acoge, pero yo no sé si es deliberado esa duda, ¿no? Porque creo que es un personaje que está todo el rato dudando, qué está pasando, qué estoy haciendo. Insisto, ¿no? Si estoy huyendo, si me están secuestrando, si me estoy dejando. Toda esa duda constante, ¿es cosa mía o tú querías provocarla? Sí, no, quería provocarla, y está muy bien que te haya pasado. Efectivamente, Coro es la protagonista, como os digo, y lo que hace Coro es que, cansada del trabajo que tiene, ella es pintora, y podríamos pensar que es un trabajo maravilloso, artístico, que le permite, pues bueno, desarrollarse como persona. En realidad es un trabajo que intuyo muy, muy obsesivo, igual que sé que es el trabajo literario, muy obsesivo. Ella es miniaturista, dibuja hojas de la naturaleza, dibuja animales, dibuja plantas, y está muy, muy, muy agotada mentalmente, muy agotada. Entonces, simplemente resumiendo un poco el principio, lo que hace es que lo deja todo, coge el coche y se pone a conducir, porque quiere huir de todo. Quiere irse, y lo que ocurre es que no se da cuenta de que se está quedando sin gasolina y se pierde. Y va a parar a una casa en la que en principio la acogen. Como la naturaleza, porque es una casa aislada en el monte, cerca de un lago, cerca de una gran roca que lo delimita todo, lo cierra todo. Y en principio en esta casa la van a ayudar, y la naturaleza está ahí. ¿Qué ocurre? Como me preguntas, la naturaleza, a ver, hay que entenderla, hay que saber adaptarse a ella. Y no, la naturaleza de la que yo hablo, no estoy hablando de un jardín, no estoy hablando de un parque, no estoy hablando de algo con el césped ya recortadito, estoy hablando de verdad de lo que es la naturaleza, que cualquiera que haya salido al monte o que haya vivido con animales o haya vivido en un pueblo y sepa lo que es tener que sacar alimento de la tierra, sabe lo que es, ¿no? Entonces está más relacionada, bueno, está totalmente relacionada con esa naturaleza. Entonces, esa naturaleza no podemos utilizar el verbo acoger, precisamente. Tenemos que saber que sus reglas son las reglas, que las nuestras no importan, y que todo lo que creemos habitualmente que es la vida ordenada, rutinaria, lo que controlamos, los horarios,
lo que creemos que está sometido a nuestros intereses, de repente en la naturaleza no hay nada sometido a nuestros intereses. Los ciclos se repiten y nosotros asistimos a ellos con estupor o con asusto o con miedo o con lo que sea, pero la naturaleza sigue sus propios ciclos. Entonces, esta naturaleza en la que se encuentra Coro, además, con una visión de pintora, es justo lo contrario a lo que ella está acostumbrada. Ella es miniaturista, está acostumbrada a mirar algo muy de cerca y pintarlo. Eso también está muy relacionado con nosotras que nos dedicamos a los libros. Estamos muy acostumbradas a mirar una pantalla o mirar la página de un libro y que todo sea muy próximo, muy muy cercano, y de repente nos plantan o nos enfrentamos a paisajes abiertos, a lo que es la naturaleza en su horizonte, que no controlamos, que no se nos va entregando poco a poco, sino que de repente nos desborda, y está muy relacionado ciertamente con el terror. Pero me gusta mucho como acabas de decir, el terror, como el terror creo que está en la duda, en la ambigüedad. Es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? No sabemos si estas mujeres están acogiéndote o te están secuestrando, si lo que están haciendo es bueno para ti o no, y esa duda aterra. Yo creo que es otra vez una metáfora y un símbolo, ¿no? de la duda de nuestro día. Las dudas nos aterran, y tener que tomar una decisión y tener que decidir si esa persona es buena o mala, si lo que está haciendo es bueno para ti o no, ahí es donde está el terror, por ejemplo. Efectivamente, ellas, las mujeres que están en esa casa, que son mujeres que tienen sus propias normas, forman una comunidad de mujeres que a mí me encantan. Digamos que... Ahora vamos a eso. Digamos que ellas saben que algo bueno va a suceder. Pero lo saben ellas y no comparten su sabiduría con Coro. Antes hablabas de intuición, que es una palabra que a mí me gusta mucho, porque a veces el lenguaje es complicado, muy complicado, y si empezamos a hablar de metafísica, de trascendencia, de la magia, de lo fantástico, podemos como dirigirnos hacia ciertos terrenos que no son exactamente este libro, no son, pero sí que hay mucha intuición, y hay una intuición por parte de las mujeres. Hay una intuición por parte de un personaje muy importante para la vida de Coro, que ya no está, pero que sí que está. Es difícil, pero bueno, cuando leáis la novela lo veréis. Y hay esa sensación de que tienes que estar aquí. Y lo bueno que le pasa a Coro, lo bueno entre comillas, es que no se puede ir. Es decir, las mujeres saben que tiene que estar ahí, saben que algo va a suceder. Y ellas están todo el tiempo diciéndoles, sabemos quién eres y sabemos que es este sitio en el que tienes que estar. Pero claro, para ella, que es una mentalidad actual, con sus rutinas, como os digo, actuales y tal, todo esto se le escapa. Es decir, parece pura locura. Pero ella sabe que hay algo que tiene que sucederle. Y al final ella, como no se puede ir, pues le sucede. Claro, me encanta porque ella dice que le encanta esta comunidad, que son un montón de mujeres que efectivamente te dicen, no te puedes ir, te tienes que quedar, tienes que hacer esto. Claro, eso es muy aterrador, que los demás sepan lo que tienes que hacer en realidad. O sea, por eso digo que me sorprende, me gusta mucho que te parezca fascinante esta comunidad de mujeres que lo que quieres decirte lo que tienes que hacer, ¿no? Hay una novela, y me di cuenta después, bueno, ya estaba publicada de Bestias, que es de una de mis favoritas, de Penélope Fitzgerald. Se titula El inicio de la primavera, y yo traduje esa novela. Y es curioso porque debe de ser de esas cosas que se te quedan y tú no te das cuenta. Lo que sabemos. Lo que sabemos que no sabemos. Bueno, los que no sabemos que sabemos que sabemos. Y el personaje principal, Frank Reid, de repente un día llega a casa y se entera de que su mujer se ha ido, se ha llevado a los niños, y él no tenía ni idea de que eso iba a suceder. Y todo el mundo a su alrededor, todo el mundo, los sirvientes, los amigos, todo el mundo sabía que iba a pasar. Y él, de repente, era el último que se había enterado de qué estaba pasando en su propia vida, y se sentía como una especie de actor en un escenario en el que él es el protagonista de la obra, y todos los miembros del público saben de qué va la obra menos él, y él es el protagonista, ¿no? No es tan raro esto, no es tan raro. Sucede a veces que de repente todo el mundo sabe lo que está pasando menos tú. Sí. Esta es una comunidad de mujeres que es algo propio de Pilar Adón, es algo propio tuyo, las mujeres protagonistas.
En este caso volvemos a eso y volvemos a la presencia del intruso. El hombre, el único hombre que aparece es una amenaza, es un intruso, no hay que dejarle entrar. No, porque además él se planta allí diciendo que la casa es suya. Entonces... Tenemos que tomarlo todo como otro símbolo más de todos los que hay en la novela. Sí, bueno, él se cree que la casa es suya. Lo que pasa que ellas obviamente no van a dejar entrar a este hombre que quiere que se vayan de allí. Y fíjate, hoy lo hablábamos nosotras en la radio, como muchas veces, y los que estéis aquí y seáis escritores creo que me vais a entender muy bien, muchas veces no sabemos por qué escribimos lo que escribimos, no tenemos ni idea. Yo sé que me gusta, pero este verbo, yo sé que me gusta escribir estas cosas, parece que se queda un poco hueco, ¿no? Como que es un poco facilón salir con el verbo gustar. Yo sé que disfruto muchísimo, yo no sufro escribiendo, no soy de ese grupo. A mí me gusta mucho escribir, y os digo que me gusta siempre tener una novela en la espalda y me gusta ese tema, me gustan los temas a los que me entrego. Pero muchas veces, claro, de repente te preguntan ¿por qué comunidades de mujeres? ¿Por qué intrusos? Y entonces tú tienes que hacer una elaboración a posteriori de por qué. Y la última elaboración que he hecho, que cuando dentro de unos años volvamos a reunirnos otra vez en el Alberti y volvamos a hablar de por qué una comunidad de mujeres y por qué se aíslan y por qué hay una mujer que huye, etc., a lo mejor tengo otra explicación. Pero la explicación que me gusta dar ahora, y que creo que está próxima a la verdad, es que está relacionada con mi biografía. Cuando yo era muy pequeña, y lo resumo muy rápido, bueno, pues donde yo conozco la naturaleza de la que hablo, yo vivía en casa de mi abuela. En casa de mi abuela éramos 4 mujeres que vivíamos allí y 2 hombres. Y por las noches, y de verdad que no estoy idealizando, pues en invierno nos juntábamos las mujeres frente a la lumbre. Y venían mujeres de fuera, venían mis tías, mis primas, venía mi mejor amiga, que era una niña como yo, venían a veces sus hermanas, y entonces nos dedicábamos a hablar, bueno, se dedicaban a hablar las mayores, las niñas escuchábamos, y entonces ahí se contaba de todo. Estoy segura de que muchas de vosotras habéis vivido esto, se contaban los cotilleos, las cosas del pueblo, se fantaseaba sobre estas historias, se lucubraba, había muchos mitos, se contaban historias de gente que ya había muerto hacía mucho tiempo, y comíamos pipas y las mujeres mayores hablaban delante de las niñas y no pasaba nada. Las niñas oíamos verdaderas barbaridades de quién se había liado con quién y quién había hecho no sé quién, verdaderas barbaridades de que habían sucedido en el pueblo. Era igual, o sea, no nos frustrábamos ni nos escandalizábamos ni nos creábamos unos traumas terribles como parece que pasa ahora, ¿no? Cuando hablamos delante de los niños se utilizaban palabras malsonantes y tampoco pasaba nada. Y aquello duraba y duraba y duraba horas, y comíamos pipas, ya os digo, y no había tele, no había móviles, hasta que venían los hombres. Y los hombres normalmente venían del bar, venían de echar la partida o de lo que fuera. Y entonces no juzgo, o sea, de verdad que no juzgo porque parece que venían y rompían el encanto, simplemente venían. Y ciertamente el círculo de mujeres se rompía. Se iban a sus casas, mi amiga se iba a la suya y allí nos quedábamos los que vivíamos en la casa. Yo esto ya te digo que es la explicación que doy ahora, a lo mejor dentro de unos años ya no, pero me gustaba tanto aquello, lo echo tanto de menos. Tiene todo el sentido. Claro, esto explica también, quizá, ahora lo entiendo, el personaje de la niña. O sea, aquí hay, en esta comunidad, Betania, que ahora nos cuentas también, hay una mujer muy mayor, que es como la sabia, ¿no? Ciega, todo otra vez el simbolismo. Y hay una niña de 12 años que ha nacido allí, que está allí, que todo eso sí que es su mundo, ¿no? Entonces ahora quizá entiendo más ese personaje. El personaje de la niña, que es muy curiosa además, lo sabe todo, o cree que lo sabe todo porque ella, bueno, pues hace escaramuzas por la naturaleza, ve al hombre, es la que más conoce al hombre, porque el hombre está como acampado al lado del lago, entonces es como el intruso realmente que viene. Entonces, claro, esa niña, los ojos de la niña, las distintas etapas por las que va pasando la niña, porque hay una especie de ritual
en el que la visten y va a haber una especie de fiesta y es un tránsito, en realidad es un ritual de paso de una edad a otra. Entonces, esa niña que lo mira todo con los ojos tan abiertos debe de estar muy relacionada con lo que éramos, pues esto, mi mejor amiga y yo cuando estábamos en estas reuniones, y la señora anciana pues también. Me gusta mucho lo de debe de estar, ¿no? Sí. O sea, cuán poco sabes de tu propia novela y vas aprendiendo según, ¿no? Vas hablando de ella o... Eso es fascinante y creo que nos pasa a todos. De repente en los clubes de lectura, cuando te encuentras con lectores, interpretaciones diversas de la novela, a mí eso me resulta absolutamente fascinante. Pero es que además tus novelas dan para muchas interpretaciones y yo no sé si esta especialmente, ¿no? Decía Joan, como esta seguramente es tu mejor novela, que bueno, también, ¿no? Los escritores siempre la última novela siempre es la mejor, pero esta da para muchas interpretaciones. Vuelvo a lo de los símbolos, está el agua, hablemos del agua. El agua está presente todo el tiempo. Es algo que yo suelo tener mucho control sobre lo que escribo. Me gusta mucho controlar a los personajes, saber hacia dónde van, por supuesto saber cómo va a terminar. Pero lo del agua ciertamente fue surgiendo, de repente era necesario que estuviera el agua. Y está muy relacionado, que hoy lo hablábamos también con la idea de Betania. La casa donde va a dar Córdoba, donde va a dar, y donde viven las mujeres, se llama Betania. Y Betania es un nombre que a mí me gusta mucho, estéticamente, es una palabra que me encanta, pero luego he descubierto, otra vez, cosas que no sabía que sabía, que Betania es el lugar, en principio, si eres un experto en la Biblia, lo mismo sabe más que yo, pero en principio es el lugar donde resucitó Lázaro, en la Biblia, hay muchas alusiones a la Biblia, y en ese libro hay una resurrección, no física, pero hay una resurrección, y también es el lugar en el que bautizaron a Cristo. Entonces de repente eso sí que fue como estos momentos intuitivos, digamos, que se producen cuando estás escribiendo una novela. Fantástico, porque es verdad que el agua es muy importante en la novela. Bueno, es fundamental. Volviendo a lo de los nombres y a la Biblia, ella se llama Coro, la niña se llama Adel, está Catina, está Teresa, todos estos nombres que a ti te gusta, que tienen esta relación con los, que pueden tener relación con los conventos, ¿no? Cuando entras en un lugar, dejas tu yo anterior, te cambias de nombre, ¿no? El nombre de las cosas es muy importante en esta novela. Sí, los nombres, yo disfruto mucho buscando nombres de los personajes, muchísimo. Y los nombres están muy buscados. De hecho, os voy a comentar que hay dos hermanas gemelas en esta novela, y al principio se llamaban de otra manera. Y les cambié el nombre, y eso es algo que nunca hay que hacer, nunca. Esto, Ana, que no lo he oído yo de otras escritoras, nunca les cambiéis el nombre a los personajes, pues yo lo hice. Pero les busqué nombres que me gustaban también mucho. Y ciertamente se puede pensar que esos no son sus nombres, que como en una comunidad religiosa, cuando entras, te cambias el nombre o te lo cambian, y todo lo que va asociado a tu nombre, todo el pasado queda atrás, queda fuera de Betania. ¿Por qué no se puede cambiar el nombre de los personajes? Porque es que, a ver, me ha sorprendido. Porque están muy, por lo menos desde mi punto de vista, están muy asociados. Sus características físicas. Si le cambias el nombre, de pronto el personaje cambia. Sí, como que de repente se queda huérfano y como que cambia y como que incluso se puede enfadar, claro. Bueno, estos personajes, que una de las cosas cuando llega Coro, la primera noche le dan un tazón, que seguramente hay algo dentro de ese tazón, y encuentra a todas las mujeres vestidas igual. Vuelvo a los símbolos, la ropa, ¿no? Esa resistencia a vestirse con las ropas, todas van vestidas igual, pero poco a poco se encuentra que va vestida de esa manera, ¿no? Cómo va entrando en ese mundo a través de... Eso es una investidura, ¿no? Sí. Lo que hace ella. Sí, es una palabra perfecta, es una investidura, y ella al principio se resiste. No quiere, porque sabe que es ceder a las pretensiones de las mujeres, que efectivamente van todas, casi todas, vestidas igual, y para ella de repente quitarse lo que lleva puesto y ponerse lo que le dan
es como ya rendirse a lo que ellas quieren, que es quedarse en la casa. Lo que pasa es que poco a poco no le va quedando otra, no es una rendición forzada, Ella poco a poco se va dando cuenta de que ahí está sucediendo algo, muy vinculado con el agua. Coro es un personaje que arrastra una especie de culpa. Enrique, que es mi primer lector, Enrique Redel, dice que es algo que a mí tampoco se me ocurrió, que ellas están como en una especie de no lugar, como en una especie de purgatorio. Y no es algo que yo buscara, pero él lo dice mucho y creo que va a tener razón. Están en esa especie de limbo, digamos, ¿no? De no lugar. Es un lugar físico, hay mucha naturaleza, hay muchas cabras, hay muchos perros, pero bueno, si lo llevamos un paso más allá, es cierto que Coro está como purgando algo. De la palabra purgatorio ella arrastra una culpa, y es la culpa de la superviviente. Ella, esto lo pone en la contra, así que no desvelo nada. Ella arrastra una pérdida, que es una hermana. Entonces ella se pregunta, aunque no lo diga todo el tiempo, pero es algo que lleva como todo el tiempo eso como un lastre. Se pregunta por qué ella sigue viviendo, sigue respirando, porque ella ha sobrevivido y su hermana no. Y es algo que sucede también, cuando perdemos a alguien. En este caso es aún más evidente porque las dos iban en un coche, hubo un accidente de tráfico, entonces una murió y la otra no. Pero cuando alguien se va, alguien muy próximo, a quien queremos mucho y que nos preguntamos constantemente que dónde está, de repente cargamos de una manera absurda, pero con una especie de esa sensación, ¿no? De ¿por qué él no y yo sí? Porque aunque haya una diferencia de edad y hechos evidentes, ¿no? Y a Coro le pasa eso, carga con esa culpa. Entonces, esa sensación de purgar, de estar en esa especie de purgatorio, librándose, limpiándose de todo eso, también es muy importante en Betania. Y luego la resurrección. A mí yo creo que uno de los temas también de la novela es la incomunicación, la imposibilidad de encontrar palabras, de comunicarte con nosotros. Ellas se comunican porque efectivamente le están diciendo, saben cosas, le intentan, ¿no? Están encontrando su manera de comunicarse con ella y ella de comunicarse con ella misma también, ¿no? Pero creo que este es uno de los temas y además incides muchas veces en la búsqueda de las palabras, en la imposibilidad de encontrar las palabras, ¿no? Y me encanta esa frase de con tantas palabras a su alcance y no le valía ninguna, ¿no? Sí, y además, claro, Coro puede tener una excusa. Coro es pintora, entonces no trabaja con las palabras, trabaja con los colores, trabaja con las formas, trabaja con las perspectivas, pero no trabaja con las palabras. Pero ahí en esa especie de implicación emocional, autora-protagonista, es una reflexión que yo también hacía, ¿no? Tantas palabras a nuestro alcance y cuando queremos comunicar ciertas cosas no dar con ellas. Y mira que nuestro lenguaje es rico y hay sinónimos y podemos expresarnos de mil maneras. Pero es complicado comunicar sentimientos, comunicar dolor, comunicar asombro y comunicar miedo. Es muy, muy difícil. Muchas veces nos tenemos que servir de sonidos, de onomatopeyas. Uno de los personajes, una de las chicas que viven en la casa, llega a decir que el gemido de un perro, lo que es el gemido de dolor de un perro, que todos hemos oído alguna vez, comunica más que cualquiera de nuestras palabras, ¿no? Esto para una escritora pues es complicado de decirlo, pero siempre me agarro a Iris Murdoch, que es una de mis escritoras favoritas, y ya se lo leí a ella esto, entonces, bueno, pues como que me siento más segura al decir algo así. Iris Murdoch, que es una grandísima escritora, grandísima filósofa, ella hablaba de la imposibilidad de la comunicación, la imposibilidad humana de transmitir el amor, transmitir el miedo. ¿Cómo transmites el amor con palabras? Es que ni cuando escribimos poesía muchas veces somos capaces, ¿no? Y podría quitar él muchas veces. Es muy, muy, muy complicado. Entonces, bueno, lo intentamos contarnos historias, igual que en estas reuniones nos contaban de pequeñas leyendas y chismes y bueno, algo que era. Pero sin embargo, con la palabra creas un mundo, que es el mundo de Pilar Adón, que
¿no? Lo decía Joan, y yo creo que has construido un mundo, que es el mundo de Pilar Adón, que recoge una herencia de tus escritoras, de tus lecturas, de tu, ¿no? Que eso yo creo que es lo más alucinante que puede hacer una escritora, recoger una herencia, construir con eso un mundo propio y tus temas y tus obsesiones, y que haya algo reconocible, ¿no? Este es el mundo de Pilar Adón. Sí, y como te decía hace un rato, creo que si nos reunimos dentro de un tiempo con la próxima novela o el próximo libro de relatos o de poesía, seguiremos hablando de ello, porque ya sé que queda eso como trivial, pero es el mundo que de verdad me atrapa. Cuando estaba planteándome la siguiente novela, de la que te contaré algo dentro de unos años, el día antes de mandarte el manuscrito, vuelvo a lo mismo, y bueno, con nuevos elementos, con nuevas, por ejemplo en esta novela pues hay elementos muy diferentes de las efímeras. Fíjate, estamos hablando de eso, de alguien que carga con una culpa, alguien que directamente se pierde. Es una novela, creo, como más realista. Es un término complicado hablando de lo que yo escribo, pero creo que es más realista. Pero, caramba, de repente me planteo nuevas imágenes y es que vuelvo a lo mismo, a una mujer encerrada en una casa. Pero me gusta mucho lo que tú misma reconoces, ¿no? Es una novela más realista, sí. Que lo notamos todos, bueno, porque creemos que esto puede pasar claramente, ¿no? Igual las efímeras eran un poco más, tenías que echarle más imaginación para pensar que eso te puede pasar, pero aquí claramente esto puede pasar, ¿no? O sea, de repente un día coges el coche, te marchas y, ¿por qué no?, acabas ahí metida, ¿no? Pero me llama la atención eso, el término realista. O sea, lo realista es lo que nos puede pasar a todos. ¿Qué es lo realista, no? Sí, no sé quién habló de lo mío como algo como literatura irrealista, que también me gusta mucho. Efectivamente, yo lo veo así, como algo que está más anclado a la realidad, a lo que es bueno, pues nuestras rutinas. Esta mujer, como os decía, está obsesionada con su trabajo y quiere irse hasta tal punto, y el realismo puede también en cierto modo enganchar por ahí, que se deja el móvil en casa. Es una acción entre valiente y temeraria, porque yo a mis 50, casi 51, he vivido en un mundo sin móvil y claro, había teléfonos públicos y llevábamos una agenda de papel con los teléfonos de nuestros contactos, y en un momento determinado podríamos conectar con alguien, pero ahora te dejas el móvil en casa, te pierdes, y la soledad, el miedo del que hablábamos, la sensación de absoluto aislamiento es muy bestia. Y creo que alguna vez nos ha pasado a todos que de repente sales y dices el móvil y eres capaz de volver a casa, aunque ya estés a 3 estaciones de metro, para volver a coger el móvil, porque si no estás totalmente sola y aislada, y si no lo estás te sientes. Entonces de ahí también deriva mucho del miedo que le invade a Coro, porque no es solo que se haya dejado el móvil, es que lo ha hecho adrede. Y entonces la culpa que ya se echa encima, y todos los reproches y todo lo absurda que se siente y qué tonta he sido, incrementa encima la situación en la que está. Por ahí podríamos hablar de realismo. Una vez ya que entra en Betania y encuentra a las mujeres, a ver, no nos vamos a un mundo totalmente de ciencia ficción, pero ya nos vamos a otros territorios. Ya nos vamos a otros territorios donde cada mujer tiene asignado un perro. Sí. Antes has mencionado lo de los perros. Sí. Los perros guardianes, los perros guías. Los animales en general, los perros más próximos, pero también hay muchos insectos, hay cabras, es una naturaleza que conozco, porque he investigado también mucho sobre los pájaros. Ha sido una de las actividades más interesantes y placenteras a la hora de escribir este libro. Soy una total ignorante con respecto a estas cosas. Volviendo a mi padre, a los dos nos fascinaban los ritos de la naturaleza, los animales,
Mi padre era un hombre de campo de toda la vida, pero se seguía fascinando con los frutos que seguían asomando según las estaciones. Y en esto, a ver, ya algo genético llevo, pero además voluntariamente quiero seguir pareciéndome a él. Era un hombre que se tiraba, no os voy a decir horas, pero casi mirando llover. De repente empezaba a llover, ¿no? Las lluvias estas de otoño tan maravillosas, y nos quedábamos ahí mirando cómo llovía. Y anda que no habrá visto a veces llover, pero nos quedábamos. Entonces, el hecho de la naturaleza, reconocer los cantos de los pájaros, saber qué especies son los árboles que están a nuestro alrededor. Lola en eso sabe 1000 veces más que yo y me fascina cuando me empiezan a hablar de árboles. En eso soy una aprendiza y lo seré toda mi vida, pero me parece bien ser aprendiza. Y entonces, eso sí, hay muchos perros, a los perros los conozco mejor, vivo con uno, pero todo lo demás me sigue fascinando. Y claro, fíjate, hablábamos de realismo, de lo que es vivir en la ciudad, de lo que es estar totalmente de espaldas a todo esto, y qué bobos somos, ¿no? Yo muchas veces lo pienso, lo tontos que somos de estar de espaldas a esto creo que no me pongo muy mística diciéndolo, con lo que nos reconcilia con la vida y lo bien que nos hace sentir estar aunque la naturaleza no sea la amable del jardín, lo bien que nos hace sentir de repente escuchar los pájaros, darnos cuenta de que hay cosas que están por encima de nosotros, que van a seguir estando si todo va bien, y que son ajenos además a nuestras querencias, voluntades y tonterías diarias, y eso me reconcilia muchísimo con la vida. Y en ese sentido la novela es algún tipo de respuesta también a la pandemia, al encierro. ¿Crees que influyó eso también? Seguro que sí, seguro, porque fíjate que te digo, cuando la empecé a escribir ha sido una novela que he escrito durante la pandemia, y la he escrito metida en un piso de Madrid mirando un patio interior, entonces muy alejada de todo esto que les estoy contando, y echándolo muchísimo de menos, y sintiéndome, junto a todo lo que estaba sucediendo, sintiéndome más triste porque estaba muy lejos de todo esto, y mi padre ya no estaba, y bueno, pues había una orfandad generalizada también de la naturaleza. Entonces seguro que sí, seguro que a la hora de hablar del miedo, a la hora de esa progresión de Coro y de cómo la salvo al final, porque tenemos que decir que la salvo. A ver, no estoy desvelando nada. Bueno, la salvo de una manera peculiar, además. Vale. No he dicho nada, pero yo quería salvarla. Cuando lleguéis al final diréis, sí, Pilar, vaya salvación, pero para mí es salvación. Entonces, todo eso seguramente ha influido, claro, el encierro y el miedo terrorífico que estábamos viviendo durante esos años. De Bestias y Aves, que ya ha desvelado Joan que tampoco era el título, que costó el título. A mí me gusta mucho de Bestias y Aves. Háblame del título. Pues de Bestias y Aves, ahí también me ayudó Enrique, porque forma parte del Ulises. Entonces es una frase que me gusta mucho y tiene mucho que ver con la novela. Los títulos iniciales tenían mucho que ver con la pertenencia. Es muy importante la pertenencia en esta novela. Y tenían que ver con el agua y tal, pero finalmente de Bestias y Aves, también por mencionarlo varias veces, por repetir la frase de Ulises, me gustaba, y como, pues ya te digo, no es como la portada, que la portada sí me acompaña desde el principio, pero el título surgió al final y creo que está muy bien para la novela. Bueno, yo no sé si hemos desvelado al final, ya no sé qué nos queda y qué podemos aportar más, ¿no? La novela ya lleva unas semanas en las librerías. Yo no sé si alguno la habéis leído y os apetece preguntarle algo a Pilar con respecto de la novela, de su escritura, de lo que os ha provocado a vosotros. Yo os contaba al principio, ¿no?, lo que me había provocado a mí, que yo pensaba que era una novela que tenía que leer cercano a esta fecha para no olvidarme de todo lo que pasaba y tal, pero que se me ha quedado muy marcada, ¿no?, que tengo las imágenes ahí dentro, ¿no?, y que tengo a Coro y esa respiración de los perros y esos despertares, ¿no? Creo que es una novela que se te queda muy marcada.
y yo no sé si vosotros queréis decirle algo también a Pilar, o algo que nos hayamos dejado que te apetezca resaltar de la novela, ¿no? Que yo te llevo por unos caminos, pero a lo mejor hay cosas importantes que te apetezca contar, o del proceso de creación, o ahora una vez que la novela está fuera y te empiezan a llegar referencias, ¿no? De lo que te dicen que les ha dicho, que te ha llegado, que te hayan contado realmente de qué va tu novela, ¿no? Que eso pasa, Sí. que te digan los lectores de qué va tu novela. Sí, hubo una reflexión que me fascinó, porque, bueno, una de tantas, pero esa me fascinó porque venía a decir que lo que busca Coro no está en el exterior, que bueno, cuando algo está en el exterior y queremos buscarlo y encontrarlo, podemos lanzarnos a viaje, sea más fácil o más difícil, pero hay posibilidades. Pero lo que venía a decir esa reflexión es que lo que busca Coro está en el pasado. Y me fascinó porque es cierto, lo que ella busca está en el pasado. Y en el pasado, al pasado ya no se puede volver. Tenemos los recuerdos y tenemos las imágenes, pero lo que queda en el pasado ya no existe. Y entonces esta fue una reflexión que me hizo pensar muchísimo y que me pareció muy acertada. Pero si me queréis preguntar algo, encantadísima. A ver. Bueno, yo quería darte las gracias, Pilar. Muchísimas gracias por querer presentar otra vez aquí la novela de Bestias y Aves en la librería Alberti, y por esto que decía Joan, ¿no? Venimos mucho a la librería Alberti, a mí me gusta mucho esta sensación como de conversación, como de larga conversación, e incluso te has adelantado a un futuro dentro de un tiempo X, no sabemos cuál, ¿no? En el que podremos recordar estas palabras de hoy, de esta tarde aquí, ¿no? Muchísimas gracias, Laura, también, porque creo que has llevado a Pilar justamente a los lugares más misteriosos del libro, y es un libro que está lleno de esa humedad sombría y de ese misterio, ¿no? A mí me parece que también es quizá la mejor novela de Pilar. La sensación es inmersión profunda en un momento en el que las referencias literarias siempre tienen mucho que ver. Estamos leyendo muchas novelas que tienen que ver con lo contemporáneo, con lo actual, con lo vivencial, con el pasado, con la memoria, con la literatura que hace Pilar es una literatura absolutamente liberadora, aunque esté llena de misterios y de miedos y de obsesiones, y es completamente liberadora, ¿no? Porque es que el terreno de la fantasía y de la imaginación es el terreno de la libertad, y eso es lo que hace Pilar, ¿no? Explorarnos a todos y a todas, pero yo creo que es una novela de todos, aunque haya solamente un intruso, pero Coré, que hablábamos también por WhatsApp este verano cuando la leía, ¿no? Esta reminiscencia también a la diosa de la naturaleza griega, creo que es algo que está ahí dentro muy profundo, y que cada vez nos cuesta más sacar, ¿no? Pero que un libro como el de Pilar, de Bestias y Aves, es un libro que nos empuja a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre el corte que hemos sufrido, que hemos tenido, ¿no? Ese corte en la relación que tenemos con la naturaleza, y dónde y por qué se ha cortado esa relación, ¿no? Entonces me parece que es un libro importantísimo, no solamente literariamente, sino conceptualmente, el tema que propones, y creo que sí que hay que hablar de Bestias y Aves, ¿no? Me parece que es fantástico, enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es que, bueno, ¿qué te voy a decir? Yo estoy totalmente de acuerdo en eso, en que hay que seguir hablando de la naturaleza, y en mi caso es que, ya lo decía al principio, es que no me queda otra. Es el tema que más me atrae, es el tema que más me seduce, y seguir aprendiendo. Soy, como os decía antes, eso, una total aprendiza, pero la fascinación que me sigue produciendo que de repente me digan, pues este pájaro es un tal, este es un mirlo, es algo que me sigue fascinando, y yo creo que esa necesidad la tenemos todos. Lo que pasa es que, bueno, en el día a día es complicado. Pero muchas gracias. ¿No, ¿querías decir algo? ¿Una pregunta?
No, por rematar lo que ha dicho Lola, ¿no? Que todo lo que está diciendo ella, que es un poco lo que yo decía del mundo, lo que decíamos del mundo de Pilar Adón, ¿no? Sin embargo, o sea, a pesar de estar aludiendo a la naturaleza, a temas míticos si queremos, esenciales, eternos, es que estás aludiendo a los temas de hoy en día, ¿no? O sea, a los temas que nos preocupan hoy en día. Y eso es lo que yo te decía también esta tarde, ¿no? Es lo que hará que esta novela sea eterna y que permanezca, ¿no? Porque más allá de los temas contemporáneos, actuales, fijados aquí en este día, que también está muy bien, eso también permanece, ¿no? Pero que tú vas a conseguir con este libro avanzar en el tiempo, hablando de los temas que nos preocupaban hoy en día, con un universo que trasciende el día de hoy, ¿no? Y entonces, realmente no es una pregunta, es como por rematar lo que estaba diciendo Lola, ¿no? Que creo que vamos en la misma línea, ¿no? De lo que decíamos. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, ¿así? Sí, bueno, yo más que una pregunta es que a mí, que conozco y estoy estudiando la obra de Pilar Adón, me parece que es una de las escritoras de este momento más importantes, pero no solamente de España, sino de Europa. Ha generado, no, lo digo totalmente en serio, ha generado, aquí se habla de un mundo de Pilar Adón. ¿Cómo que de un mundo de Pilar Adón? Ha creado un mundo literario diferente al mundo real, pero paralelo a ese mundo. Entonces es que me parece de verdad una cosa muy, muy difícil de hacer. Y es verdad que habláis de las efímeras, es muy bonito las efímeras, esta obra yo creo que es mejor, me gusta más, porque probablemente sea ese avance en esa creación literaria tan importante que está realizando Pilar, que además se nota su componente poético, porque es una forma de narrar que es una delicia, ¿no? Dices que no se encuentran palabras, pues hombre, que lo digas tú. Es imposible, porque yo me quedo en las frases y las releo y digo, no se ha podido expresar mejor, ¿no? Lo que vive la protagonista, lo que vive Coro, y luego si a eso le acompañas con la naturaleza, pues ¿para qué quieres más? Es que yo creo que más completo es imposible, porque fíjate, desde la ecocrítica, es que es absolutamente integrador en la novela la naturaleza, que por cierto tiene un efecto calmante, ¿eh? Cuando estás angustiado por lo que siente Coro, la naturaleza, el lago, incluso la roca, o sea, todo acompaña y te hace efectivamente los trinos de los pájaros volver a esa naturaleza que tranquiliza mucho. O sea que esta obra es para que la lea absolutamente todo el mundo. Debería ser obligatorio en el colegio. Es broma, ¿eh? Así que yo soy feliz leyendo a Pilar. Muchísimas gracias. La verdad es que fíjate que suelo hablar, pero me cuesta decir nada en respuesta a lo que me acabas de decir, porque solo te puedo dar las gracias. Es curioso porque fíjate de lo que hemos estado hablando a lo largo de la presentación, de las interpretaciones a posteriori, de cómo vamos nosotros, los escritores, muchas veces entendiendo nuestra obra a partir de las lecturas que hacen los lectores, ¿no? Y las interpretaciones que se hacen una vez ya publicada la novela, y con interpretaciones como las que estáis haciendo vosotras. De repente la novela, aunque yo la haya escrito y sean mis personajes, toma otra dimensión y de repente los personajes crecen y muchas veces también el simbolismo y las intenciones últimas como que explotan. Así que te lo agradezco muchísimo todo lo que has dicho. Solo puedo decir gracias. Yo a ti por escribir también. Bueno, ahora sí. Bueno, en este sentido que has dicho, podemos anunciar que pronto Las efímeras se va a publicar en inglés, por lo tanto, a ver si se... Pues al canon literario. Al canon literario. Bueno, Pilar, entre que mejor escritora de Europa, canon literario, y Laura que ha dicho que esta es una novela eterna, no nos hagas esperar eternamente la próxima novela. De momento podemos disfrutar y leer aquí de Bestias y Aves. Muchísimas gracias, Laura, muchísimas gracias, Lola, evidentemente Pilar, por todo, y a todos vosotros, y esperamos que pronto volvamos a estar aquí para seguir la conversación. Hasta pronto.